Entonces tú has publicado, yo te leí el año pasado, principal, con Austin, Texas, luego leí Plagio, le hice sus reseñas. Sí. Y esta silla está medio... Sí, está tambaleando. Ya, mejor no me voy a mover. Y en ese momento tú dijiste, me enviaste un mensaje diciendo que estabas escribiendo un libro. El próximo libro iba a ser como Austin y Plagio, pero repotenciado en más de 300 páginas. ¿Tú esto lo tenías como deliberado? O sea, tú dijiste, voy a sacar lo mejor de Austin, lo mejor de Plagio y vamos a hacer un novelón. ¿O fue inconsciente? No sé si un novelón, no quiero ser pretencioso tampoco, pero o sea, sí quería, no tanto como retomar los elementos de las dos novelas, sino más que eso, continuar explotando lo que para mí había estado un poco en borrador en las novelas anteriores, ¿no? O sea, yo siento que en esta novela como por fin alcancé, para mí como lector, digo, ¿no? Independientemente de lo que piense una persona u otra, ¿no? O sea, para mí las novelas anteriores son todavía como una especie de acercamientos a la novela que tenía en la cabeza desde mucho antes y era la novela que quería hacer, y es más o menos esta, o sea, por eso, porque hay temas en común, ¿no? Hay algunas cuestiones en común, creo que tienen mucho en común, porque es curioso que varias personas me decían cuando publiqué Plagio que era muy diferente que Austin, Texas. A mí no me parecía tan diferente. Y por lo menos a mí me gustaría pensar que con Adiós a la Revolución se puede hacer un poco más notorio que las otras dos novelas anteriores no eran tan distintas, ¿no? O sea, concretamente en dos temas, yo diría, la pasión por las ideas, sí, y la pasión por las ideas, la relación entre personas a través de las ideas, como pasa en Plagio, pasa un poco en Austin, no mucho, pasa más acá. Y sobre todo el paso de la lectura, de la discusión de ideas a la acción, que pasa en Plagio y pasa acá también en esta novela, ¿no? Entonces, bueno, hay como varios elementos que sí quería hacer una novela más larga, con más historia, con un poquito más de personajes, y estoy satisfecho con el resultado, ¿no? Que para mí es mejor que las anteriores. Sí, yo opino lo mismo. Me parece que en lo que se parece Plagio y Adiós a la Revolución son como que eso, lo que decías, las ideas. Y hay una diferencia entre Austin porque, digamos que no es tan una novela intelectual, por así decirlo, sino que se juega más con las historias. O sea, el padre le cuenta una historia al hijo en el Burger King, luego la hija del psicólogo, le cuenta una historia al personaje principal. Y eso es algo que también pasa bastante en Adiós a la Revolución. Creo que ese sería el acercamiento entre Austin y Adiós, que son las historias, ¿no? Los diversos personajes. ¿En qué te basaste para estos personajes? Porque son bastante variados. Sí, Licho. Ajá. Es que siempre los personajes salen como de una mezcla de observación, de imaginación, como de varios tipos, ¿no? O sea, obviamente no hay modelos reales para ninguno de los personajes del libro, o sea, no hay modelos reales. Aunque sí he visto varios noventeros en la vida diaria, ¿eh? O sea, bueno, ese quizá más, pero o sea, sí, es verdad, pero no tenía en la cabeza uno, digamos, no es que tenía un amigo, no. O sea, como tú, yo creo que los otros de repente, los otros personajes son un poco más sutiles, ¿no? Sutiles como se ha construido, pero siempre están basados como en varias personas quizá inicialmente, pero mucho de imaginación y mucho de lectura también, ¿no? Porque también hay personajes que te influencian como lector indirectamente y terminas recreándolos un poco, ¿no? O sea, termina siendo probablemente distinto que el original personaje, digo, ¿no? Pero que lo vas recreando, eso es lo que a mí siempre me ha gustado hacer, ¿eh? O sea, ¿cuáles serían algunos de estos personajes de la literatura que a ti te han marcado? Mira, una escena concreta que me gustaría mencionar, porque es una de mis escenas que más me gustó escribir, por lo menos en esta novela, en la primera parte, el capítulo 8 creo que es. Es una escena en Chiapas, donde llega Emilio, el narrador, el protagonista, llega a encontrarse con Licho a un bar, y Licho está con un gordo negociando algo. Ramiro, ¿no? Está negociando, bueno, digo un gordo porque se le escribe como gordo, ¿no? Sí. Está con el gordo negociando qué va a pasar y tienen como una discusión y hay algo económico ahí, ¿no? O sea, esa imagen del bar, de la discusión económica, de un personaje aparentemente extorsionador, explotador, y otro que manipulador, y otro que está reclamándole, además, la he tomado. Es muy diferente, pero el origen es ese, de una escena en Nombre Falso de Piglia. No sé si la has... No la he leído todavía. Hay una escena en un bar donde se está negociando también la entrega de un supuesto manuscrito de Roberto Val. ¿En el mismo... una novela corta, Nombre Falso? O sea...
¿O en uno de los cuentos de...? No, en la novela corta. Ah, ok. En la novela corta. La novela corta tiene o sea, es una novela, ¿no? Sí. Es una retratativa, una novela, y luego tiene un cuento que se llama Luba se llama, pero es parte de la novela. Entonces, bueno, en cada libro que he escrito siempre he como homenajeado, así como personajes, también escenas que me han marcado, pero las he recreado a tal punto que terminan siendo muy diferentes que el original, ¿no? O sea, si lees esa escena de Nombre Falso, ahora que te lo he dicho, probablemente digas, se La puede parecer un relación, poquito, sí, ¿no? Pero incluso si hubieras leído ayer, probablemente no la sacabas, ¿no? O sea, no es que la puse, no. Es como que el germen nomás. Sí, entonces la literatura, por supuesto que es una fuente de influencia grande, ¿no? Para personajes, para escenas, para percepciones, para todo. ¿Y cuál fue el germen, digamos, en tu vida ya personal? Porque sabemos que el tema de las revoluciones latinoamericanas lo has tocado también en tu tesis. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de las revoluciones? De las revoluciones. Sí, yo creo que, o sea, el hecho de llegar a Estados Unidos en el año que yo llegué, 2011, fue como muy importante porque era un año en que se estaba discutiendo la transformación mundial, ¿no? Es el año de los indignados, ¿no? El año del 15M, el año de Occupy Wall Street, ¿no? Entonces, eso para mí sí es importante, porque es como cuando yo recién llego, era un momento seguro muy distinto al 2010, al 2009, y teníamos, digo, mi esposa Jennifer y yo, amigos, conocidos que estaban muy involucrados en estas cuestiones. Entonces, en la universidad a la que yo llegué, para escribir mi tesis de doctorado, el tema revolucionario estaba muy presente, pero revolucionario de otra manera, ¿no? O sea, ya no revolucionario a lo Fidel Castro, ya no ese tipo de revolución de tomar el fusil y hacer guerrilla, sino una revolución más como, que ni siquiera se debería llamar revolución, ¿no? Sino como, y creo que la gente no quería llamarla revolución, sino como transformar el mundo desde abajo, ¿no? No que venga el presidente, el gobierno a cambiar las cosas, sino como el pueblo, la gente lo va a cambiar. Ahora, claro, nunca se supo cómo se hacía eso, ¿no? Porque en teoría es una cosa de ahí a... Sí. Entonces, bueno, para mí, desde todos los años en Estados Unidos, de lecturas, eso han sido muy influenciados en un inicio por esas ideas. Y a partir de ahí empecé a buscar antecedentes de transformaciones sociales, ¿no? Desde lo más clásico, como podría ser la Revolución Mexicana, hasta Chiapas, que era lo diferente, era lo distinto, y podía verse, sí, como un antecedente mucho más directo de lo del 15M, los indignados, porque ya no había la necesidad de tomar el poder, ¿no? Ya no había la búsqueda por tomar el poder, sino más bien autonomía. Como autonomía, exactamente. Entonces eso es lo que te llamó la atención de la revolución del EZLN. Sí. Ok. Sí, aparte de, por supuesto, de la personalidad increíble de su comandante Marcos, ¿no? En sus textos, por supuesto, ¿no? O sea, el estilo... O sea, su persona también es... También, claro. Pero bueno, lo remarco porque para mí es más como de lector, ¿no? Más que de haberlo visto, que claro, lo he visto en entrevistas también, que no hay tantas. Sí, eso fue lo que me llamó más la atención, ¿no? Y bueno, este es un tema que se toca bastante en el libro. ¿Qué te hizo? Ahora vamos un poco a cómo presentas el tema. En el libro presentas la revolución política y también una historia, digamos que de amor, una historia romántica. ¿Cómo es que decides no solo combinar estos dos temas, sino que también presentarlos de forma de una búsqueda, o sea, de forma de un policial, por así decirlo? Sí, es que se juntaron como varias cosas, ¿no? Una vez más tengo que mencionar a Piglia, porque ha sido como, y siempre lo he dicho, ¿no? De los libros anteriores, sobre todo Plagio, influencia grande, y siempre, desde que leí Respiración Artificial la primera vez, y él hablaba siempre del policial como una estructura, ¿no? O sea, como el relato policial, ya no como la búsqueda, una pesquisa del asesino. No es una temática, sino un secreto, ¿no? Un secreto que alguien está investigando. Y puede ser un investigador académico, puede ser un crítico literario como en Nombre Falso, que hablamos hace un rato. O sea, puede ser cualquiera en realidad que quiere descubrir algo que no sabe. Entonces yo tenía ya en la cabeza de que quería hacer una novela, un relato en el cual un personaje investigue algo, pero que no sea solo un investigador académico, ¿no? Sino que sea un investigador quizá inicialmente académico, como es Emilio, el narrador, pero que también lo obligue a pasar a la acción, a pasar a la cancha, ¿no? A saltar a ir a México. Entonces, con este libro como que se juntaron varios puntos que había trabajado un poquito antes o que tenía en la cabeza, ¿no? O sea, la separación, que estaba en Austin, Texas, ¿no? La relación medio clandestina, que también estaba ahí. Infidelidad, sí. La infidelidad, las ideas, ¿no? La teoría.
todos esos elementos, el policial que ya lo tenía también dando vueltas en la cabeza, siguiendo la línea de Piglia, o sea, como muchos elementos que fui dándole forma y al final terminó siendo como este libro, ¿no? También digamos que el narrador Emilio es un profesor, para contar un poco la historia, un profesor que está enseñando en una universidad de élite en Filadelfia. Tú también enseñas en Filadelfia. No, yo estoy en Illinois. En Illinois, Sí. bueno. Y Estuve en Filadelfia, pero estuviste. ¿Pero llevas cuánto tiempo en Estados Unidos? 8 años. 8 años. Sí. ¿Por qué no volver a Lima, digamos? ¿Por qué no volver a Lima? Sí. ¿A vivir a Lima, dices? Sí, a vivir. No, sí, es una posibilidad, claro. ¿Siempre? Sí, O sea, sí. ¿Nunca te has sentido apartado de la ciudad? No, para nada. Siempre regreso y es una posibilidad. De hecho, me gustaría, claro. Ok. Me gustaría en un futuro, sí. ¿Se siente distinto, tú crees, escribir desde el extranjero? Para mí sí, totalmente, claro. Para mí completamente, ¿no? O sea, estos libros, Plagio es una reescritura, muy diferente, pero una reescritura. Pero concretamente este libro, ¿no? O sea, Su comandante Marcos, México, o sea, eso no hubiera ocurrido estando en Lima, porque yo creo que no me hubiera escrito otros libros que pueden ser mejores o peores, iguales. Pero no sé. distintos. Pero distintos, Sí, sin duda, totalmente. porque, o sea, yo creo que para interesarme por México, bueno, podía ser desde México seguramente, pero desde Lima, desde Perú, muy difícil, ¿no? O sea, desde Estados Unidos me parecía más natural estudiando, enseñando, leyendo, escribiendo sobre cultura latinoamericana, historia latinoamericana. Y porque soy latinoamericano, ¿no? Lo decía más temprano, ¿no? O sea, soy latinoamericano por las cosas que enseño y también, por lo tanto, como consecuencia, como escritor latinoamericano, por lo menos en la escritura de este libro, ¿no? Claro, Latinoamericano más que peruano incluso, ¿no? Y por eso que Perú aparece poco, casi nada, ¿no? Pero eso es como que una identidad que solo se adquiere estando fuera. Sí, sí, supongo. O sea, yo difícilmente alguien se siente latinoamericano Sí, acá, en a Perú. menos que estés hablando con alguien de, no sé, de Asia, de Europa o de África, ¿no? O sea, difícilmente, ¿no? No es una identidad que uno tenga, es como, no sé, cuando viví en Cusco una época, antes de ir a Estados Unidos, y ahí me empecé a sentir limeño, ¿no? Que era ¿Eso algo fue que- cuando tenías 20 años? No, cuando fui a Cusco tenía 30, como 30, sí. 30. Sí. Sí, no, eso fue después, fue un poco antes de ir a Estados Unidos. Ok. Y claro, yo me sentía limeño, porque era como me veían, ¿no? Sí. O sea, en Cusco me veían como limeño, ¿no? Acá no, acá te ven normal, ¿no? ¿Y qué es un limeño? Bueno, en esa época tenía características de todo tipo, ¿no? O sea, algunas positivas, otras no tanto, ¿no? Pero uno va aprendiendo también como a convivir con las percepciones que tienen las personas, ¿no? Y que a veces, o sea, generalizar es injusto, por supuesto, en Claro. todos los casos, pero también las personas que generalizan en algunos casos tienen algunas razones que pueden ser válidas o discutibles, pero a veces les ha pasado algo en lo personal que terminan, ¿no?, estigmatizando a cierto grupo. Y esto es interesante, creo, porque más allá de Lima, Cusco, que es lo que estábamos hablando, también lo que pasa ahora con migrantes acá, lo que pasa en Estados Unidos Sí. también con los propios migrantes que hay allá, y etcétera, ¿no? Es algo con lo que uno tiene que ir lidiando, ¿no? Es interesante cómo vamos adquiriendo distintas identidades dependiendo de dónde vamos, ¿no? Hay identidades que nosotros tal vez teníamos, pero no No somos tan conscientes, Sí, no somos claro. conscientes de ellas. Porque tiene que ver con la mirada externa, ¿no? O sea, cómo te perciben, ¿no? Cómo eres percibido. O sea, yo que soy sanmarquino, o sea, claro, en Estados Unidos no soy ni siquiera peruano, ¿no? Soy latinoamericano, o sea, acá podría decir soy sanmarquino y yo te identifico a ti también como sanmarquino, Sí. ¿no? Bueno, eres de San Marcos, entonces, claro, pero si estás en San Marcos, no sé si tiene tanto No sé, sentido. ahí en San Marcos no hay forma de identificarse, o sea, todos somos parte de un colectivo y Sí. recién uno se identifica cuando sale al exterior. Exacto, cuando sales. Sí. Y eso es lo que ha pasado saliendo de Latinoamérica, ¿no? Ya no solo de Perú, porque claro, si estoy en otro país latinoamericano soy peruano. También. Ya en Estados Unidos soy latinoamericano y bueno, por eso es que el libro es así, ¿no? O sea, estoy contento de que sea así, pero no es, o sea, de ninguna manera como no quiero escribir sobre Perú, quiero darle la espalda a Perú, no. Es un libro muy natural, o sea, como que salió muy naturalmente en base a mi condición, digamos, latinoamericana en Estados Unidos, ¿no? Claro, es lo que sale de acuerdo a las experiencias de cada uno, ¿no? Digamos Sí. que a ti los temas te eligen a ti, tú no eliges tus temas.
Sí, siempre ha sido así. Quizás así con la mayoría de escritores, ¿no? Por lo menos si los temas me van eligiendo, yo sí lo permito, ¿no? Okay. O sea, trato de escribir lo que me viene como naturalmente, pero no como inspiración, no como que de pronto, sino como una que musa, son, ¿no? No, claro, no, sino como que se van juntando muchas cosas que tienen que ver con lecturas, que tienen que ver con muchos temas, ¿no? Y al final sale lo que sale, ¿no? Para bien o para mal. Quiero remarcar algo que dijiste en una entrevista hace 10 años. Y ¿Hace 10 años? Sí, y luego hace 5 años. Hace 10 años dijiste que querías que un libro tuyo, de hecho es una entrevista, esto te lo dijo Jennifer en una entrevista que te hizo para La Linterna. Ah, sí, pero eso no son 10 años, son como 4 años. No, pero ahí te recordó una entrevista más antigua. Ah, ok. Que tú querías que tu novela marque un punto de inflexión en la literatura. Ah, sí, peruana. sí, no, pero eso ya. Y en esa entrevista con Jennifer dijiste que más que eso querías pertenecer a una corriente que cambie el paradigma de cómo se ve la literatura. Sí. ¿Ya cómo dirías que es ahora tu mira, punto de vista? No recordaba eso, o sea, ahora que lo has mencionado sí lo recuerdo, claro, pero no lo tenía en la cabeza. Y es interesante, ¿no? O sea, cada 5 años va cambiando, o sea, de querer, eso lo que dije seguramente en el 2008, no sé, cuando publiqué mi primer libro, me imagino, hoy me parece pues de una... ¿Cuál es el sustantivo para decir desubicado? Pero la acción de ser desubicado, el desubicaísmo, ¿no? O sea, absolutamente fuera de lugar, ¿no? Impertinente, no era tan joven tampoco. ¿Era tu primer libro? Sí, no era tan joven tampoco, pero claro, primer libro, estás con entusiasmo, ganas, ¿no? Completamente fuera de lugar, me parece. O sea, hoy no creería eso en absoluto, ¿no? De que quiero transformar algo, no. Y luego dije lo de la generación, ¿no? De que ya ser parte de un colectivo. Hoy, eso segundo, sí y no también. O sea, sí me siento muy contento, cómodo y bien acompañado, digamos, o espero yo ser una buena compañía a un grupo de escritores, escritoras peruanos de mi generación que creo que es muy valioso. Creo que es muy valioso, o sea, realmente creo que es muy valioso y me siento muy, muy cómodo siendo parte, espero, de un grupo grande de escritores peruanos de mi generación. Por otro lado, es como que me siento cómodo en un sentido amical, amistoso, de compartir algo, ya quitándole el elemento de que o sea, pasé como de lo personal a lo generacional y ahora ninguno, ¿no? O sea, ya no como ser parte de una generación que va a cambiar algo, no, o sea, simplemente ser parte de un grupo de gente que escribe, escritores muy interesantes que admiro y que he disfrutado leyéndolos. Eso para mí es suficiente, ¿no? Eso para mí es suficiente. Ya lo otro de pensar en transformar o que algo... No, eso ya fueron cosas como del pasado. ¿Tú por qué escribes principalmente? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y va cambiando, ¿no? O sea, quiero decir, hace 20 años podía escribir por otras razones. Sí. En algún momento necesidad, de repente, como le pasa a mucha gente, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, necesidad, quieres expresarte y encuentras que esa es la forma. Luego porque te gusta, también en algún momento te gusta, o a mí me gustaba, la vida alrededor de los libros, o sea, conversar con otros escritores, conversar con críticos, venir a la feria de libros. En esta época escribir literatura, fuera de que lo otro, sobre todo lo primero se mantiene, porque todavía siento que la novela en particular, o sea... Literatura puede ser en sentido más amplio, pero particularmente la novela es como la forma más adecuada no sé si contar es la palabra, como para abordar ciertos temas que me interesan. Por ejemplo, el zapatismo, ¿no? O sea, yo quería hacer un artículo académico, un capítulo académico sobre el zapatismo y terminó en una novela porque la novela me da, no es exactamente que te da libertad, porque también tienes libertad en la academia, ¿no? Sí. Sino como que es una forma flexible que para las personas como yo, que somos un poco omnívoras, ¿no? Que gusta un poco de todo, incluso cosas contradictorias, en la novela, lo que tú decías, el policial, la historia de amor, la revolución, la teoría política, o sea, encuentro que todos esos elementos en la novela como que pueden encajar mejor que en otras formas, ¿no? Y por eso escribo. Ahora que mencionaste esto de cosas contradictorias, quiero terminar con una pregunta que tal vez va fuera del ámbito de los libros. ¿Cuál crees tú que es tu mayor contradicción? Mi mayor contradicción como persona. Como persona.
No, eso está demasiado difícil para poder darte una respuesta Automática, inteligente. sí. Nunca lo he pensado, ¿eh? No, nunca lo he pensado. Pienso Porque más en una mis vez me decían defectos. que las contradicciones hacen a la persona. O sea, que si existe una persona sin contradicciones, como que Sí. no tiene matices. ¿no? Ahora, si uno menciona una contradicción, se podría mencionar, o sea, es como una autocrítica necesariamente, ¿no? Sí, No. un poco tal vez. Claro. Tengo mucha autocrítica que hacerme, ¿ah? Pero, o sea, contradicción. Mucho tiempo repetía la frase porque me encantaba la frase, ahora quizá ya no tanto. O sea, que a mí la contradicción me parecía sobrevalorada, me parecía equivocada, ¿no? O sea, o la incoherencia incluso, ¿no? Me parecía que no tenía sentido esperar coherencia, Entonces, bajo ese punto de vista, la contradicción casi como que no es contradicción. O sea, digo, puede ser, pero es parte natural. Es como decir, tienes un defecto, ¿no? ¿Quién no tiene defectos, no? Entonces, ahora ya no estoy tan convencido de que uno deba ser contradictorio necesariamente, no creo necesariamente, pero tampoco estoy convencido de lo contrario. Así que O sea, no es que deba, pero puede. mi respuesta final es no sé. Ok. No sé, la verdad, no sé. Está bien, gracias Francisco por este No, tipo de gracias, conversación. gracias a ti, Andrés, por la conversación y por la lectura del libro, por supuesto. Oye, esa última sí me cagaste.